Noticia. Bueno, nos vamos a ocupar un tema, nos pareció muy oportuno, por eso quisimos dedicar este segmento a esta conversación. Los hechos de violencia, la inestabilidad política, los índices de pobreza, la crisis habitacional, entre otras cosas, son problemáticas habituales para la gran cantidad de ciudadanos que habitan este continente. Información de la que dio cuenta un nuevo informe del Índice de Riesgo Político América Latina, elaborado por la Universidad Católica. Investigación anual que esta vez y por medio de la conversación con más de 1.150 personas, identificó los 10 riesgos que actualmente no dejan prosperar al continente, donde la inseguridad, el crimen organizado y narcotráfico se posicionan como líder en orden de relevancia. Bueno, Diego Rojas es coordinador de investigación del CIUC y editor del informe Índice de Riesgo Político América Latina 2024. Está en línea con nosotros y le damos la bienvenida al programa. Diego, buen día. Buen día. Hola, Antonio, buen día, Andrea, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos, Diego. Déjame hacerte una pregunta manual. Ustedes identificaron 10 riesgos. Nosotros ya mencionamos algunos de ellos. ¿Cuáles son los más relevantes, si es que se puede decir de esa manera, en el estudio que ustedes hacen? Bueno, manteniendo la tendencia con lo que tenían los anteriores informes, por así decirlo, el top 3 de riesgos que son más relevantes. El primero, lo mencionaron, inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, quizás muy latente con lo que hemos vivido en esta semana en Ecuador. En segundo lugar, tenemos el aumento de la corrupción y la impunidad, casos que hemos visto no solamente en países cercanos a Chile, sino que en el resto del continente. Los casos de corrupción siguen siendo un tema relevante para América Latina. Y en tercer lugar, se sigue manteniendo algo que es relevante, que es la desafección democrática, el avance del populismo y el autoritarismo, que podemos ver también latente en nuestra región, en algunos casos particulares de algunos países más tradicionales, y también nuevos casos de nuevos autoritarismos. Esos podrían ser los tres primeros riesgos que por lo general han sido los dominantes en nuestras 4 versiones del informe de riesgo político. Ahora, y además para sumar efectivamente algo que siempre también ha estado ahí, que quizás está más bajo este año, pero no es menor no mencionarlo, que es la gobernaduría bajo presión y esta rápida pérdida de apoyo a los líderes, a los mandatarios, cosa que efectivamente termina afectando las dinámicas políticas de nuestros países. o sea, es decir, más o menos, es interesante que, por ejemplo, está apoyado con corrupción e impunidad, porque no solamente la incorrupción, sino que la impunidad es como un dolor, ¿no?, que va asociado. Ahora, ¿cómo podríamos, por ejemplo, entrelazar? Justamente ayer hablábamos con alguien, con John Lee Anderson, alguien que ha investigado América Latina desde Cuba, desde el Che Guevara, digamos, por entenderla hasta ahora, ¿no? Hasta las bandas del narco. Y hasta o sea, desde el sueño del socialismo hasta el sueño de ser un líder narco para los jóvenes. Entonces, ¿cómo uno podría identificar que esto fue se fue como gestando en América Latina? ¿De qué manera? Porque uno podría decir, pucha, tuvimos una tremenda oportunidad, ¿no? Un socialismo renovado, una socialdemocracia renovada con mucha plata, pero sin embargo parece que ahí se coló la corrupción, la impunidad, entonces se metió el narcotráfico. ¿Cómo es la mirada ahí quizás evolutiva de esto? ¿Cómo lo ven? Sí, eso es bien interesante porque te permite, en cierta manera, no quizás dar una explicación completa del panorama que estamos viendo, sino que efectivamente te permite poner el punto en algo que es relevante, que es la erosión que han tenido la institucionalidad, sobre todo en el tema judicial en América Latina. Hay muchos delitos, no solamente en Chile, sino que hablo en general, que prácticamente le cuestan nada a los criminales que lo cometen. Son delitos que no tienen persecución porque muchas veces las fiscalías no tienen las capacidades. Son delitos que efectivamente los jueces no pueden condenar porque a veces reciben extorsión, que es algo que estamos viendo mucho más latente en América Latina en los últimos años. Y bueno, también ver que la institucionalidad que permite efectivamente mantener activo a un poder judicial, mantener activo a buenas policías, ha ido degradando poco a poco en el tiempo en América Latina. Además, sumado ya en un tema más político, hay que considerar el cómo también las élites políticas han empezado a lidiar con temas burocráticos, a lidiar con temas que obstruyen muchas veces el correcto funcionamiento de las instituciones, lo cual efectivamente empieza a dar surgimiento a estos actos de corrupción, al saltarse la fila, a los sobornos y otro tipo de prácticas
que efectivamente terminan erosionando el funcionamiento mismo de las instituciones y por ende el funcionamiento democrático y por ende el funcionamiento de la sociedad. Diego, dijiste algo que me quedó dando vuelta. ¿Qué es lo que es gobernar bajo presión? Bueno, es algo que hemos visto naturalmente en países recientes. Hoy en día los gobiernos entran obviamente con una mayoría de respaldo porque ganan elecciones democráticas y ese respaldo se diluye en el tiempo muy rápido. Yeah. Dos casos puntuales muy cercanos, en nuestro propio país tenemos un presidente que gana una elección con un margen respetable, inapelable, pero en 2 o 3 meses ese apoyo se diluye en encuestas hasta un 30% y eso efectivamente y a veces menos en otros casos, y eso efectivamente termina afectando a la capacidad misma de los liderazgos por mover agendas. Correcto. Otro caso puntual, por ejemplo, es el caso de Colombia, donde Gustavo Petro diluye su apoyo y efectivamente movilizar agendas y poder formar incluso alianzas políticas, como lo vimos en Colombia, se ha tornado algo tremendamente difícil. Gobernar hoy en día es muy complejo en América Latina porque el cortoplacismo que la misma sociedad demanda presiona a los líderes. Y muchas veces las agendas son tan rápidas, tan rupturistas, que es difícil mantener una gobernabilidad acorde a hacer estas grandes transformaciones porque la inmediatez que demanda la ciudadanía es cada vez más rápida. Ahora, cuando uno piensa, dice uno, ¿cuál es lo primero, el huevo o la gallina, no? Claro. Con respecto a todos estos aspectos. Sí, ahí, mira, ahí yo creo que efectivamente... Por ejemplo, por decir, son los, todo esto es cliché, ¿no? Los gringos malos que consumían cocaína, finalmente eran también, por un lado, no sé, las FARC, que de alguna manera partieron con una idea, pero terminaron, en algunos casos, muchas de ellas, cuidando las rutas de la coca en Colombia. A eso me refiero, ¿no? ¿Qué es el huevo y la gallina? ¿Qué se fue degradando? ¿Cómo se fue degradando el choclo? Y hay algunos fenómenos que son distintos que otros, ¿no? Haber tenido guerrilla, haber tenido sendero luminoso, en el caso del Perú es distinto que en el Cono Sur, donde es algo que no conocíamos, pero ahora también ya estamos como, de alguna manera, con el fenómeno de Tren de Aragua, etcétera, ¿no? No sé si puedes quizás disectar un poco esto. Sí, es complejo porque, tal como mencionas, para cada país quizá hay como un juego de variables y un juego de situaciones corrido, pero sí yo creo que hay un hilo común, sobre todo en algunos puntos, en algunos tópicos. Por ejemplo, en la ola de violencia que estamos viendo en América Latina, eso netamente tiene que ver con que América Latina dejó de ser primero un país netamente productor y exportador de drogas y pasó a ser un país consumidor. Hoy en día tenemos mercados locales de drogas y eso efectivamente ha afectado al surgimiento de estas bandas, al surgimiento de bandas urbanas, porque lo que teníamos usualmente, si uno hace el retrotraimiento de los años 90, eran principalmente guerrillas que mantenían su operatividad muy parecido a lo que quizás sucede en Medio Oriente, donde los grupos terroristas mantienen su lógica de financiamiento de comercio de drogas. Eso ocurría en América Latina, sigue ocurriendo. Mencionaste la FARC, mencionaste Sendero Luminoso, que efectivamente eran productores de drogas o cuidaban a carteles de drogas a cambio de... Bueno, pero hoy en día el fenómeno cambió porque América Latina dejó de ser solamente un país productor, pasó a ser un país consumidor. Y Ecuador dejó de eso, y otros países también, incluso países que podríamos quizás pensar que no son tan visibles. Pongo el caso de Uruguay, es un país que es tremendamente consumidor, donde la evolución del crimen, por así decirlo, del aumento de la violencia, tiene que ver con bandas que trafican drogas al interior del país. No solamente con estas grandes rutas que podemos ver hoy en Ecuador, que es el tema central de por qué se degrada tan rápido y por qué tenemos ese aumento de la violencia, pero no hay que desmerecer que efectivamente la cultura del narcotráfico pasó en América Latina a ser un tema relevante porque nos volvimos una región consumidora de drogas. Estamos conversando, ustedes escuchan a Diego Rojas, él es coordinador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, bueno, y editor del informe Índice de Riesgo Político América Latina 2024. Estoy viendo acá el índice del informe, ¿eh? ¿Cuánto tiene que ver, y ustedes hablan de la radicalización de las protestas sociales? Me gustaría ver en los riesgos que ustedes plantean para el 2024, cuál es la otra mirada, más allá de los liderazgos, la elite, sino que de la ciudadanía. Sí, bueno, ahí hay un tema bien relevante porque efectivamente tenemos una ciudadanía que es cada vez más crítica, una ciudadanía que tiene cada vez un mayor malestar y vemos también un Estado latinoamericano que es cada vez más incapaz de poder
cumplir ciertos requisitos mínimos que demanda la ciudadanía, partiendo de la seguridad en adelante, pero también hay otros temas que no tienen que ver solamente con seguridad, sino que también tienen que ver con el establecimiento de vida. Es cada vez más difícil ver hoy en día que el Estado pueda proveer servicios que efectivamente tengan un beneficio a la sociedad. Claro, E incluso yo creo que es un problema que quizás no se menciona tan puntualmente en el informe, pero creo que es algo que está empezando a surgir en América Latina y que no es menor, y que es esta reacción que tiene la ciudadanía hacia el mismo Estado, que termina siendo un problema de estatidad, donde el Estado, una parte puntual de la población empieza a desconocer el mismo posicionamiento del Estado o la capacidad del Estado de ejercer su rol en la sociedad. Y eso es precisamente porque empiezan a surgir estos nuevos grupos que efectivamente son capaces de darle a veces condiciones mínimas a una parte puntual de la ciudadanía que el Estado no está siendo capaz de proveer. Y eso es un tema puntual, porque si tienes esta combinación de ciudadanos que son cada vez más críticos, más demandantes de soluciones insatisfechas, y tenemos estados que son completamente debilitados por quizás los otros riesgos que hemos mencionado, la corrupción, esta gobernabilidad bajo presión, la incapacidad incluso de tomar acuerdos políticos, evidentemente en algún minuto vas a tener una ciudadanía que ya ni siquiera va a estar demandando más servicios, sino que ni siquiera directamente le va a decir al Estado, ustedes aquí no tienen nada que hacer. Y eso es un problema que es muy difícil de revertir y debemos que tener mucho ojo efectivamente en los próximos años de cómo va a ir evolucionando eso. Bueno, Diego, queremos darte las gracias por habernos atendido esta mañana. Muy interesante esto. Centro de Estudios Internacionales de la .uc.cl. Ahí está justamente este informe de riesgo político para América Latina, donde además ustedes lo pueden descargar con las proyecciones que hace la Universidad Católica respecto de lo que viene en este año que está recién comenzando. Diego, muchísimas gracias y muy amable por habernos atendido. Muchas gracias. Buen día. Ya. Chao, gracias. Chao, chao. La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro.